Muy buenos días, tardes o noches, en mi caso noches. Espero que se encuentren muy bien, caballeros y señoritas. Soy Rubén Delgado y el día de hoy les vengo a hablar de un libro de Mircea Eliade llamado Mito y Realidad. Este libro viene dividido por capítulos y cada capítulo por subtítulos, pues extraje los 6 puntos o subtítulos que consideré importantes y que procederé a explicar a continuación. Primero que nada, ¿quién es Mircea Eliade? Pues Mircea Eliade nació en Bucarest en el año 1907 y falleció en Chicago en 1986. Fue un filósofo y escritor rumano que destacó por sus estudios sobre mitología y religiones comparadas. Vivió en la India entre 1928 y 1931 y estudió sánscrito y filosofía hindú en la Universidad de Calcuta. Durante la Segunda Guerra Mundial fue agregado cultural en Londres y Lisboa. En 1956 residió en Chicago, en cuya universidad fue catedrático de Historia de las Religiones hasta su fallecimiento. Ahora que ya conocemos la bibliografía del autor, procedemos a explicar los puntos. Punto número 1. La importancia del mito vivo. Desde hace más de medio siglo se dio un cambio de perspectiva por parte de los estudiosos occidentales en relación con el significado e importancia del mito. ¿Qué significa esto? Que el mito deja de ser una fábula, invención o ficción para pasar a ser una historia verdadera de inapreciable valor, como lo comprendían las sociedades arcaicas. La primera persona en criticar y rechazar la versión mitológica de Homero y Hesíodo fue Xenófanes. Luego los griegos fueron vaciando al mito de todo valor religioso, por consecuente pasó a significar todo lo que no puede existir en la realidad. Por otro lado, los judeocristianismos decían que el dominio de la mentira y de ilusión todo lo injustificable por uno de los dos testamentos. Eliade comenta que en el texto se centrará en la investigación dirigida en primer lugar hacia las sociedades en las que el mito tiene o ha tenido durante los últimos tiempos vida. ¿Qué significa esto? Que busca comprender la estructura y función de los mitos en las sociedades tradicionales, no solo esclareciendo una etapa de la historia del pensamiento humano, sino también la de los nuestros contemporáneos. El AE cuenta que en 1960 en Congo, por una zona de África Central, quitaron los techos para dejar libre el paso de las monedas de oro que harán llover los antepasados. Uno pensaría que están locos por sus acciones descritas anteriormente, pero captar el sentido de estas conductas extrañas es comprender sus causas y la justificación de estos excesos. Debemos comprenderlos y reconocer los antecedentes místicos que explican estas acciones. Punto número 2. El interés de las mitologías primitivas. Debemos conocer que todas las religiones mediterráneas y asiáticas cuentan con mitología. La gran mayoría de los mitos griegos fueron contados, modificados y sistematizados por Homero y Hesíodo, por los Rapsodas y mitógrafos. Las tradiciones del Próximo Oriente e India fueron reinterpretadas y elaboradas por teólogos y ritualistas, pero esto no quiere decir que hayan perdido su sustancia, ni que no hayan sido elaboradas por sacerdotes y bardos. Los primeros viajeros, misioneros y etnólogos se han enriquecido a lo largo de los años de otras culturas, debido a que han conocido en su estado oral las grandes mitologías. A pesar de las modificaciones en el transcurso del tiempo, los mitos reflejan aún un estado primordial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las sociedades aún mantienen vivos a los mitos y las usan para justificar el comportamiento y las actividades de las personas. Punto número 3. Ensayo de una definición de mito. Es difícil encontrar una definición de mito debido a que cada quien presenta conceptos diferentes según su creencia. Nosotros usaríamos que es
algo falso o de dudosa creencia. Una definición es que es una realidad cultural que puede abordarse desde diferentes perspectivas. Otra es que el mito es una historia sagrada y por lo tanto verdadera, ya que se refiere a una realidad. Las hazañas de los seres naturales y la manifestación de sus poderes sagrados marcan una pauta en las actividades del hombre. Esto quiere decir, por ejemplo, que porque Dios lo hizo así, entonces esto es lo correcto, pues hagámoslo así. Otro ejemplo, Jesús, capaz que oraba todos los días, entonces debemos hacer lo mismo, en teoría. Entre los navajos, una tribu estadounidense, las mujeres han de sentarse de una forma y los hombres de otra, porque la mujer cambiante y matador de monstruos se sentaron así. La función principal del mito es revelar los modelos ejemplares de todos los ritos y actividades humanas. En otras palabras, dar explicación a ciertas conductas que se adquieren con el tiempo. Vayamos al punto número 4. Historia verdadera, historia falsa. Existen sociedades en las que una historia verdadera es el mito y una historia falsa es su cuento fábulas. ¿Qué quiere decir? Que la verdad es lo que parece mentira o sagrado. Y una historia falsa es un cuento que, por ejemplo, los héroes nacionales, todo eso. Los Pagni, que son una tribu indígena del centro de Norteamérica, hacen distinción entre historias verdaderas, que sería lo sagrado, y historias falsas, que sería el contenido profano, lo no sagrado. Los Cherokees, que es otra tribu, distinguen mitos sagrados, creación de astro o origen de la muerte e historias profanas que explican ciertas curiosidades anatómicas y fisiológicas de los animales. Los Herero-Tog dicen que sus mitos son reales por lo que no se pueden contar indiferentemente y ser conocidos por cualquiera. Las historias falsas deben ser contadas en cualquier momento, pueden ser contadas en cualquier momento y cualquier sitio. Los mitos deben recitarse durante un lapso de tiempo sagrado. Punto número 5. Renovar el mundo. El rey está considerado como el renovador del cosmos en su totalidad, renovación que por excelencia se daba en el Año Nuevo. Son los mitos cosmogónicos. Antes de continuar, voy a definir eso. La cosmogonía es la ciencia que trata del origen y evolución del universo. Ahora sí, vuelvo a empezar. Son los mitos cosmogónicos como mitos de origen, los que recuerdan a los hombres cómo fue creado el mundo. Existen diferentes culturas, por lo tanto el año nuevo varía, ya sea por creencia como el calendario maya, por año nuevo chino o por la ubicación geográfica, donde las horas van adelantadas o atrasadas de acuerdo a la zona. Existen rituales que buscan restablecer o reforzar la tierra para los años siguientes. En tribus californianas, el año nuevo se considera importante porque los inmortales están presentes en la tierra. Esto explica el ritual anual de la renovación del mundo. Punto número 6. Lo esencial precede a la existencia. Para el Homo religiosus, que es la persona que busca razones de su creencia, lo esencial precede de la existencia. El hombre es tal, el hombre es tal es como es o es hoy en día porque ha tenido lugar a, a origen, desde el origen, una serie de acontecimientos. Los mitos le narran estos acontecimientos. Los mit-
Ciertos mitos explican el origen de la muerte por un accidente o una inadvertencia. Debió ser a un ser sobrenatural que decidió quitársela a un antepasado divino o un antepasado divino la perdió. Por ejemplo, Adán y Eva que estaban en el paraíso, comieron el fruto prohibido y fueron expulsados, trayendo consecuencias como perder la inmortalidad. Los acontecimientos no son los mismos para todas las religiones, debido a que les narran mitos diferentes. Antes de finalizar, me gustaría compartir una frase de Willie Nelson que dice, cuando sustituyas los pensamientos negativos por los positivos, empezarás a tener resultados positivos. Espero que el video les haya gustado, les envío grandes saludos y que la pasen bien. Un gusto.